Un cordial saludo para todas y todos. En esta oportunidad voy a presentar una investigación realizada en el marco... Ucha, pero qué, a manera de introducción, partimos de que los líquenes son una asociación simbiótica entre organismos de diferentes reinos, lo que es fungi, lo que son algas, lo que son cianobacterias, lo cual va a permitirles tener unas adaptaciones exclusivas que les va a permitir colonizar múltiples sustratos y tener diferentes mecanismos que les permitan sobrevivir a partir de esas condiciones ambientales de presión y estrés que los rodean. Entonces partimos del modelo de Parmotrema strosinense, que es una especie de líquen de la familia Parmeliaceae, el cual se han hecho las observaciones en el campus de que se encuentra en todos los gradientes de contaminación, desde los más contaminados hasta los más conservados, de tal forma que deducimos que existe una variación fenotípica y química pues producida a lo largo de este gradiente de contaminación y todos los cambios que presentan morfológicamente y los que esperamos ver químicamente están asociados a la regulación diferencial de los clústeres de genes biosintéticos, que son este conjunto de genes que van a sintetizar para las proteínas, enzimas, que les van a permitir sintetizar los metabolitos secundarios, que cumplen funciones de supervivencia. Entre esos metabolitos secundarios hay otros que cumplen una función estructural, constitutiva, los cuales van a definir a la propia especie. Entre los diferentes metabolitos que esperamos observar está el ácido úsnico, la tranorina, principalmente para parmotrema, el ácido salaxínico, el ácido lovárico, etcétera. Hay una gran cantidad de metabolitos que se pueden llegar a encontrar, pero estos son los que tenemos como objetivos de poder ver a través de nuestra metodología aplicada. Para nuestra metodología, el área de estudio y los criterios que utilizamos para seleccionar los sitios de muestreo, nos basamos en gradiente de contaminación atmosférico documentado a través del índice de pureza atmosférica del 2011, este mapa de isocontaminación, el cual luego se amplió, pero ya para el resto de la ciudad de Tunja, por Simijaca y colaboradores. Nos basamos en tomar tres puntos que fueran lo más equidistantes posibles entre ellos de las tres zonas de alta, media y baja contaminación. Para los sitios de muestreo específicamente hablando, nos tomamos para la zona de baja contaminación, es una zona verde de la vía del edificio administrativo hacia el INSITEMA. Para la zona de contaminación intermedia tomamos el sendero peatonal que parte desde el edificio Rafael Azula hacia los cultivos de agronomía, a un costado del río Farfacá. Y para la zona de contaminación alta, tomamos zona verde de los jardines norte de la Plaza de Camilo Torres, que son los jardines que se encuentran cerca del edificio central. Al momento de hacer el muestreo, se registró cobertura, se registró estructuras reproductivas, se registró coloración, se registraron también condiciones ambientales como nubosidad, temperatura. Se trató de tomar el pH del forofito, registro propio de la especie del forofito, de preferencia de Parmotrema strosinense, de tal forma que a partir de estas observaciones morfológicas ambientales pudiéramos hacer un contraste con las observaciones químicas que esperamos ver en la siguiente parte de la metodología. Esta determinación de Parmotrema strosinense se hizo a partir de las descripciones del herbario de la UPTC y de las demás colecciones de los demás herbarios, por ejemplo, el herbario nacional, de tal forma que nuestra determinación fuera correcta junto a las guías especializadas del género y de esta especie en particular. Parte del proceso de la recolección del material biológico, se tomaron 3 muestras por zona para así formar un triplicado, dándonos un total de 9 muestras por las 3 zonas que se están estudiando en esta investigación.
Se hizo su conservación por secado a temperatura ambiente por unas 72 horas y parte del material que se utilizó para la extracción de metabolitos pasó por triturado, por microcentrifugado con acetona y posteriormente se conservó a una temperatura de unos 4 grados centígrados en nevera. Cabe aclarar que parte de este material biológico que no pasó por centrífuga está próximo a ser conservado en el herbario de la OPTC para posterior verificación pues, de este estudio. Según los protocolos estandarizados de cromatografía en capa fina en metabolitos liquénicos, 20 minutos después de haber hecho la extracción en acetona, hay que poner las muestras en la placa y desarrollarla. Pero por cuestiones de logística no se pudo hacer en ese mismo momento. Así que 4 días después de hacer la extracción se pudo realizar este desarrollo de la cromatografía. A simple vista se puede observar cómo aumentó la densidad de coloración en cada uno de los viales en los cuales se conservó el extracto liquénico. Esto pues nos pudo permitir también haber hecho una cuantificación de los metabolitos con una mayor notoriedad. Pero pues para unas futuras investigaciones se recomienda hacerlo en el mismo momento en el cual se terminó la extracción de los metabolitos. Para el análisis cromatográfico se utilizó la cromatografía de capa fina, el cual es un método que nos permite separar los metabolitos secundarios por su propia polaridad en el sistema de solvente que se utilizó. Nosotros utilizamos el sistema de solventes C, según Yoshimura 1996, el cual es una proporción 15:85 de tolueno y ácido acético. Luego se hizo, después de haber corrido el sistema de cromatografía, se hizo una observación de luz visible, de luz ultravioleta y al final, con un rociado de ácido sulfúrico al 10%, poder reconocer qué manchas, qué metabolitos se pueden identificar según el índice de refracción, de retención, el cual es el que se va a utilizar según los estándares de los catálogos de metabolitos liquénicos a qué corresponden cada una de las manchas. Luego se hizo una integración de los datos genómicos de qué clústeres de genes biosintéticos están implicados en la síntesis de ciertos metabolitos y, según la literatura, qué factores ambientales en específico afectan la expresión de estos clústeres, lo cual pretenden explicar por qué hubo variación de los metabolitos en las diferentes zonas, con sus diferentes muestras, y qué contrastes se pueden generar en una correlación genómico-química de las muestras que se utilizaron en la investigación. Parte de los resultados de la cromatografía de capa fina de las muestras de la zona de baja contaminación observados en luz visible, luz ultravioleta y revelado con ácido sulfúrico al 10% y luego pasado por calor, nos genera 5 grupos de metabolitos secundarios, los cuales se calcularon con el índice de retención. La tranorina, que es el primer grupo, es el principal metabolito de todas las especies pertenecientes al género Parmotrema. Le sigue el ácido úsnico o la cloroatranorina. Tenemos algunos argumentos en los cuales se justifica esta incertidumbre porque el ácido úsnico es uno de los principales metabolitos que están presentes en las especies de la familia Parmeliaceae, al cual pertenece Parmotrema austrosiense. Y tiene un RF muy similar tanto a la tranorina, pero le sigue a la tranorina. No llega a estar al mismo nivel que esta. Mientras tanto que la clorotranorina, que es un metabolito derivado de la atranorina, solamente que está en una forma clorada, tiene un RF lo mismo, muy similar al ácido úsnico, a la propia tranorina, y comparte pues tanto rutas metabólicas como características en su polaridad y en su estructura. Entonces queda la incertidumbre de cuál es la identidad real de este metabolito, de este grupo de metabolitos. El tercer metabolito es el ácido lobárico o algún ácido secundario tipo de epsidona. El cuarto es el ácido lecanórico
el cual es medular, que es, es otro metabolito que permite usar una determinación taxonómica correcta de esta especie. Y por último, y nos decantamos por el ácido estíctico o un ácido menor por su bajo RF. Parte de la discusión de los resultados de la zona de baja contaminación y las muestras que pasaron por la cromatografía de capa fina, se observa una alta concentración de la atranorina como el principal metabolito respecto a las otras zonas. Y en la muestra 3 una ausencia del ácido lobárico, siendo este un metabolito medular, el cual, a partir de una regulación de la expresión de los genes PKS para la síntesis de este metabolito, existe una especie de trade-off metabólico, en el cual consiste desviar recursos hacia el mantenimiento básico y la detoxificación en lugar de mantener la biosíntesis de este metabolito, el cual pues se observa su ausencia en el líquen de la tercera muestra. Algo que cabe aclarar es que el líquen de la tercera muestra fue tomado a propósito como un líquen enfermo, puesto que él presenta la sintomatología por estrés ambiental, el cual es clorólisis, daños en la médula y ausencia de estructuras reproductivas. También, pues parte de las observaciones respecto a la muestra uno y 2 es que estos líquenes están con una alta integridad estructural, un crecimiento radial adecuado, los talos son gruesos, tienen una coloración cortical blanquecina a grisácea y tienen estructuras reproductivas funcionales como lo son los oredios. Mientras tanto que el líquen enfermo presentaba pues toda la sintomatología de un líquen estresado, lo cual es un dato atípico siendo una zona de baja contaminación según el mapa que utilizamos de referencia de investigaciones anteriores realizadas con el índice de pureza atmosférico, lo cual nos permite también hacer la observación de que existe un sesgo al momento de haber seleccionado los puntos de muestreo, pero esto se asocia a que los estudios son de hace más de 10 años. Entonces, existe la sugerencia de poder hacer una actualización de este mapa de isocontaminación del campus y tener en cuenta estas observaciones de la sintomatología por contaminación y estrés ambiental en líquenes. En este caso, lo que pues estamos estudiando para motivar nuestro silencio. En los resultados de las observaciones por cromatografía de capa fina en las muestras de la zona de contaminación intermedia, se observa la ausencia del ácido lobárico, que es nuestro tercer grupo de metabólico que se observó. En parte esto se justifica a que la zona de contaminación intermedia está en la transición del nivel de las afectaciones del nivel de contaminación atmosférico que ya se observa tanto en las observaciones morfológicas de los líquenes de esta zona como la ausencia de estructuras reproductivas y a nivel bioquímico la ausencia de este metabolito. A partir de esto se hace pues esa correlación y se espera que en zonas de aún más contaminación haya o ausencia o reducción de la concentración de las manchas generadas por los metabolitos en las cromatografías. Al hacer un contraste entre lo ambiental, morfológico, el perfil químico y la expresión de los genes para la síntesis de los metabolitos, se tiene presente que hay un estrés oxidativo moderado. El tamaño de los talos es un tamaño intermedio, el cual muestra una sintomatología inicial de efectos del estrés en el líquen, una coloración gris verdosa y ausencia de estructuras reproductivas como lo son los oredios para esta especie. De la parte genética, tanto el clúster ATR
que tiene los genes ATR1 al ATR4 muestran como respuesta a estas condiciones ambientales que la ATR1, que es la que sintetiza para la tranorina, se mantiene, mientras que la ATR2, que es un conjunto de genes que son más sensibles al estrés ambiental, esta expresión se reduce, lo cual muestra una especie de represión selectiva de la expresión de estos genes por la contaminación. El grupo PKS7, que es el que sintetiza para metabolitos medulares como lo es el ácido lobárico e incluso el ácido lecanórico, se mantiene hasta cierto punto porque el ácido lobárico es el que se ausentó en las muestras de esta zona, al ser una zona de transición de los efectos de la contaminación. Y respecto al ácido úsnico, según la literatura, el conjunto de genes del clúster de genes biosintéticos, que son el MPAS, MPAO, explicaría de cierta manera la ausencia o la expresión por trazas del ácido úsnico. Pero pues nos decantamos de que efectivamente no se puede, no se, en esta investigación no se pudo observar concretamente ácido lecanórico, el ácido úsnico, perdón. Y para poder entender toda esta respuesta del líquen a la contaminación, hay que tener presente cómo los contaminantes llegan al líquen. Desde el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, los cuales van a generar los grupos ROS, reactivos del oxígeno, los cuales van a generar una cascada de señalización a partir de las quinasas, lo que permite observarse una represión selectiva de los genes sensibles, como lo fue el ATR2, el citocromo 450, y cómo el líquen prioriza la expresión de genes robustos, que son aquellos que le van a permitir sobrevivir de manera más efectiva, como lo son los genes que sintetizan para la atranorina, ATR1 y el clúster de genes biosintéticos, como lo son la PKS7. Por eso, en los líquenes de esta zona se puede observar una alta concentración de atranorina, una alta concentración del ácido lecanórico, ausencia de ácido lobárico y una marcada reducción de la cloroatranorina. Todo esto como respuesta del líquen ante la contaminación. De los resultados observados en la zona de alta contaminación, se puede observar una notable disminución en la densidad de cada una de las manchas que representa cada grupo de metabolitos respecto a la zona de baja contaminación y zona de contaminación intermedia. También existe una variación en la presencia y ausencia de varios metabolitos. Por ejemplo, el ácido lobárico está ausente en la muestra número 7 y número 9 de esta zona. Mientras tanto, que por ejemplo, el segundo grupo de metabolitos que para esta investigación nos decantaremos por su identidad como cloroatranorina, es ausente en la tercera muestra, que pues en el contraste morfológico, la muestra número 9, que es la tercera de esta zona, es una muestra de talos jóvenes, puesto la alta contaminación no permite el desarrollo de un estadio completamente adulto o de un diámetro de su talo considerable. Entonces, la muestra que se tomó fue líquen muy juvenil o de talos muy pequeños. Entonces, en parte se justificaría porque no hay ni ácido lobárico ni cloroatranorina en esa última muestra. Parte de la discusión de los resultados obtenidos de la cromatografía de capa fina en la zona de alta contaminación es que, según la literatura, el grupo PKS7 son el conjunto de genes que sintetizan para metabolitos como lo es el ácido lecanórico. Se tiene la idea de que son conjuntos de genes constitutivos y altamente
robustos, pero el estrés ambiental es tan fuerte que hay afectaciones, se generan variaciones tanto en su concentración como en la intensidad que se percibe a través de la TLC, lo cual muestra cómo el líquen reduce su actividad por estas presiones y necesita priorizar procesos que son más esenciales para su supervivencia, reduciendo inclusive, como se observó en la zona de transición, ausencia de estructuras reproductivas. Otros de los síntomas que se presentan son su coloración cortical blanquecina, la cual es muestra de la reducción de las concentraciones de los metabolitos en el talo, cómo se reduce la capacidad del crecimiento radial del propio líquen y cómo el talo empieza a formar láminas más pequeñas que se observan como fragmentación, bordes irregulares e incluso necrosis en varias partes del talo, la cual se asocia formalmente al estrés ambiental provocado por esta zona de alta contaminación y de alto impacto por actividades humanas. Al inicio de esta presentación mencionamos en modo de introducción que esperábamos ver en la cromatografía de capa fina los metabolitos atranorina, ácido úsnico y ácido celaxínico. Pero ¿por qué no los encontramos? Puesto que hasta donde se sabe, el ácido celaxínico, junto a los demás metabolitos, cumple una función de fotoprotección, defensa, estabilidad del talo, y todo esto está regulado por las rutas policétidas específicas, como lo son a partir de los genes, de los clústeres de genes biosintéticos. Esto se puede explicar en la modulación de acuerdo con las condiciones del hábitat del líquen. Y el factor que tuvimos en cuenta principalmente era la contaminación atmosférica y cómo ésta afecta la expresión de genes de este grupo de genes para cada uno de los metabolitos. Asociamos de que no se pudo detectar por el tamaño reducido de múltiples talos y especialmente en variaciones intraespecíficas de la expresión de este clúster para el ácido salaxínico, aunque en la literatura es complejo a la actualidad definir qué genes exactamente sintetizan para el ácido salaxínico, pero en la cromatografía se esperaba observar. Existe la posibilidad de que el quinto grupo de metabolitos que clasificamos en las observaciones pueda llegar a corresponder al ácido salaxínico, pero la cromatografía de capa fina tiene sus limitantes y una de esas limitantes es que los metabolitos calculados, identificados a partir del índice de retención, tienen esa certidumbre de ser por rangos y existen variaciones a nivel experimental que muy probablemente no fueron contempladas al momento de realizar estos experimentos. Entonces, cabe la posibilidad de que exista el ácido salaxínico, pero su identidad en los resultados no está definida. Ahora, respecto ácido úsnico o clorotranurina. Ya les había comentado nuestros argumentos para decir si era ácido úsnico o era clorotranurina. Para esta investigación nos decantamos por clorotranurina porque la clorotranurina es un derivado de la atranurina que pues hace parte pues de toda la identidad quimiotípica del género Parmotrema. Es verdad que la cromatografía no está muy bien estudiada, pero según los catálogos de las cromatografías de capa fina que se han hecho en líquenes y todo lo que se ha identificado de metabolitos, su RF nos permite decantarnos por esa opción. Ácido úsmico no, porque a pesar de que está presente en las demás especies de la familia Parmeliaceae, y es uno de los metabolitos más estudiados, no se pudo observar en la cromatografía. Para fines prácticos en ese estudio decimos que no estuvo presente y por consiguiente no hay expresión del clúster MPAS, MPAO, lo cual pues permite
una mayor certeza a decir que sí es clorotranurina. Pero como todos los métodos, especialmente este método cualitativo, tiene sus limitantes para poder definir la identidad del metabolito y cómo estos metabolitos, ya sean corticales, medulares, van a variar dependiendo de las condiciones ambientales y en este caso el factor determinante, la contaminación atmosférica. A modo de conclusiones, esta investigación es evidencia de cómo Parmotrema astronense responde al estrés ambiental por contaminantes atmosféricos. Las variaciones en los metabolitos que se observaron a través de la TLC y las observaciones realizadas en campo de su propia morfología son evidencia de una plasticidad fenotípica a nivel en la cual metabolitos como la atranorina, que son constitutivos y corticales, le permiten una protección al líquen y son constantes en cada zona de contaminación atmosférica. Mientras tanto, los metabolitos secundarios, medulares y accesorios tienen una variación por estos mecanismos de restricción al momento de expresarse según el estrés al cual están sujetos estos líquenes. Y cómo esta especie de líquen puede permitir a futuro hacer un mejor diagnóstico de las zonas de contaminación, zonas de impacto de las actividades humanas y cómo efectivamente a nivel químico y genético se puede evidenciar estas afectaciones y contribuir a un mejor análisis más allá de las herramientas que se utilizan en la actualidad, como el índice de pureza atmosférico. Como recomendaciones para una mayor cuantificación de los metabolitos, sus concentraciones y la identidad completa de estos, se recomienda el uso de HPLC para estos análisis, puesto que la cromatografía de capa fina tiene sus limitantes, como lo he podido mencionar durante la presentación. También está en aumentar la muestra de cada una de las zonas e incluso hacer un contraste mayor entre las diferentes zonas, aumentando el número de 3 muestras a incluso de 5 a 10 muestras por zona. También poder hacer una actualización del mapa de isocontaminación del campus e incluso de la ciudad de Tunja con el fin de tener un criterio más sólido al momento de seleccionar las zonas de influencia y poder hacer un mejor diagnóstico si estos conocimientos del perfil quimiotípico de la especie a través del gradiente de contaminación se quieren aplicar para estudios de biomonitoreo ambiental. Finalmente, queremos extender un agradecimiento a la profesora María Eugenia Morales Puentes, curadora del herbario de la UPTC y directora del Grupo de Investigación Sistemática Biológica SISBio, por su orientación y la gestión de los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la cromatografía de capa fina. Extendemos nuestro agradecimiento a Doris Torres García, auxiliar del herbario, por su acompañamiento y apoyo logístico. A la Escuela de Química por facilitar el espacio de laboratorio indispensable para el desarrollo seguro de esta práctica, y a Camila Abello Gómez, del Laboratorio de Microbiología, el cual fue asignado para esta asignatura de Genética 1, por su colaboración en el revelado bajo luz ultravioleta. Y reconocemos también el agradecimiento a todo nuestro equipo de trabajo, conformado por Acevedo Laura Camila, Cruz Mariana, Quintero Sara Catalina y María José Pulido. Y finalmente, agradecer a la docente Laura Fernanda González Martínez por brindarnos la oportunidad de desarrollar este proyecto innovador en el campo de la genética ambiental y la liquenología. Muchísimas gracias a todos por su atención y cualquier pregunta, inquietud, estoy presto para recibirla de la mejor manera y poder seguir construyendo este conocimiento para poder proporcionar nuevas herramientas en el desarrollo de la liquenología y el biomonitoreo ambiental.
Muchas gracias.